Titulares, edición número 515 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Mientras estamos al aire, se está desarrollando en la ciudad de San Miguel de Tucumán una manifestación del pueblo tucumano que ha salido a las calles a reclamar por algo que parecía que ya estaba definitivamente incorporado a partir del 10 de diciembre de 1983 a nuestra vida republicana, nuestra vida política, que era la pureza del sufragio. Tucumán, como lo decíamos en off, ha revelado ser la expo de todos los vicios electorales. Cuestiones que a mí me hacían recordar esas películas, Osvaldo, que mostraban a Fresco, a Barceló, robándose las urnas a balazos. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿será que la fuerza política, el peronismo, solo puede dirimir sus internas a través de la violencia? Y cuando uno ve lo que pasó en Tucumán, que se quemaron urnas, uno no puede menos que pensar que esto es fruto de un clientelismo político brutal, de un caudillismo que yo hasta diría que tiene reminiscencias feudales, porque el kirchnerismo, como en tantas otras cosas, hizo trazar el reloj de la historia, pero particularmente en esto, después de que a fines del siglo XIX, la Unión Cívica Radical consagrara, obtuviera la sanción de una ley, la sanción de la ley 8.871 por parte del presidente de entonces, Roque Sáenz Peña, había logrado el sufragio universal, había logrado que aquellas prácticas clientelistas se abolieran definitivamente. Esto funcionó muy bien desde 1916, cuando Hipólito Yrigoyen es consagrado presidente, luego en el 22 Marcelo T. de Alvear y de vuelta en el 30, en el 28, Hipólito Yrigoyen. Pero claro, vinieron los golpes de Estado. Y no quiero en esto plagiarlo a nuestro querido amigo Fernando Iglesias, pero estos golpes de Estado vinieron imbuidos con algún sesgo, diría yo, falsamente nacionalista. Y también, como lo dice claramente, el general Perón participó en aquel golpe de 1930, ¿no? 30 y del 43 fue... El del 43 y fue ministro. Por eso muchas veces, no quiero hacer con esto un revisionismo, pero muchas veces cuando uno ve estas cuestiones, Osvaldo, se pone a pensar que tanto se critica bien los golpes de Estado y el partido peronista nació con un golpe de Estado. Nació de un golpe de Estado y nació del ejército. Y cuando uno ve lo que pasó en Tucumán, que realmente uno piensa que esta democracia que afortunadamente ha llegado en 1983 para quedarse definitivamente, pero ve todavía estos resabios que ocurren en algunos lugares del interior con este clientelismo brutal, a la gente yo creo que hasta la hunden en la pobreza para después que esa gente sea tributaria de los mendrugos que le tira el gobernador de turno. Alperovich es como Juárez en Santiago del Estero, como Infran en el Chaco, que se pone a discutir que no hay pobreza, y como tantos otros gobernadores, como lo fue Menem en La Rioja, caudillos provinciales, caudillos que mantienen, diría yo, látigo y zanahoria, ¿no es cierto?, esa semblanza al pueblo sumido en la pobreza para que después no tenga otra cuestión, otra solución, otro camino que votar por aquel que le da los planes de trabajar. Miren, fíjense una cosa, circuló mucho en las redes sociales un WhatsApp que mandaba directamente el candidato a gobernador José Mansur, que decía que si no votaste te pasamos a votar y te damos la canasta familiar o el equivalente en 600 pesos. Me hace acordar a cuando se le daba la famosa zapatilla a la derecha y la izquierda para votar. Cuando uno ve esto que pasó, el desvío de la voluntad popular, no puede menos que sentirse ultrajado. Y sobre todo cuando uno ve que desde las más altas esferas del gobierno nacional se sale a justificar esto. Yo escuché al gobernador Alperovich que dijo, esto es una cuestión que es interna del peronismo. En la cabeza de ese señor que veraneaba dándose todos los lujos con un pueblo
sumido en la pobreza. Perdóname, para precisar esto que vos decís, llegó a decir, no, dice, ese era un problema de urnas peronistas. De urnas peronistas. Como si el sistema electoral hubiera urnas para cada partido. Pero fue un fallido, porque él cree que esas son urnas están convencidos de esto, eso es lo triste. Se les ha hecho carne este concepto patrimonialista del Estado, que el Estado es mío. Entonces, como el otro senador que dijo, un senador que dijo, tucumano, que dijo, yo de acá no me voy a ir ni aunque me maten. Entonces ellos creen de que esos cargos, los que hemos tenido alguna responsabilidad política o a través del voto popular, sabemos que el cargo está prestado y por eso tiene un mandato y una duración y un plazo fatal de caducidad, de vencimiento, y que a partir de ese momento uno ya deja de serlo. Por eso yo siempre me he opuesto cuando se hace llamar diputado a mandato cumplido. No, o exdiputado. Fuiste, es una faceta más de tu vida. El único título que nosotros tenemos aparte es el de abogado. O sea, yo escribo profesión, y cuando era diputado hacía lo mismo, ponía abogado, porque no es una profesión, es un cargo que nos presta. Y esto no lo digo de boca para afuera, lo digo porque realmente lo siento así. Porque la gente se sirve de la política en lugar de servir a la gente. Hoy el director nacional electoral, Alejandro Tulio, se expresó por todos los medios y las redes sociales señalando que en realidad la quema de urnas no es fraude electoral en el sentido técnico, entró en una serie de tecnicismos. Ahora, que podría constituir otro delito y que no altera, decía que no es fraude porque no altera el resultado electoral. Medio curioso que no altere el resultado electoral la quema de urnas. Pero al margen de eso, ¿qué importa si técnicamente es fraude electoral u otro delito? Es un hecho gravísimo la quema de urnas, así como lo es también la alteración de los telegramas y de las actas. O sea, no es solamente las trampas. Bueno, eso le pasó también a Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Boletas donde el candidato a presidente Scioli, Massa, de su misma lista, tenía 60, 70 votos. Y a él nadie lo había votado para gobernador. O urnas que ya están llenas antes de que comience la elección. Se habían encontrado en Tucumán. En Tucumán lo mismo pasó. Claro, hay pueblos donde no hay fiscales de las otras fuerzas políticas. Y esto pasó en Tucumán, lamentablemente se viene reiterando con llamativa además frecuencia. Con un sistema electoral que propicia y facilita todo esto, ellos lo llaman del acople, que sería como el de las colectoras, que son listas interminables donde hay candidatos a intendentes en pueblos tal vez de 800 habitantes, hay 80 candidatos a intendentes. Todo esto complica, confunde al ciudadano y está hecho precisamente y solo puede hacerse con el peso del Estado, que lo hace y que compra esas candidaturas. Seguro. O sea que está todo armado desde la ley electoral, desde las autoridades electorales, desde la maquinaria del Estado, está todo armado para que concluya en un verdadero fraude. Y todavía escuchamos de que a Víctor Hugo Morales diciendo que esta manifestación que se está produciendo en estos momentos en Tucumán es una manifestación provocada por TN y algunos canales que tienen un sesgo plural, porque en esta misma señal hay programas que se defienden al gobierno nacional, como es lógico que ocurra. Por suerte existe el canal TN, que ayer a la noche, y hoy seguramente mientras estamos desarrollando el programa también, transmite lo que pasa en Tucumán, porque ninguno de los otros canales de noticias lo hacía. No, seguro. Y esto, siguiendo hablando con la violencia, más allá que hoy nuestro querido país está pasando por un momento muy difícil como consecuencia de las inundaciones, un problema de larga data que nunca se ha llegado a solucionar, sobre todo en la cuenca del río Salado y en la provincia de Buenos Aires. Otro tema que a mí realmente me llamó... ¿Sabes qué pasa, Osvaldo? Vivimos nosotros, que somos una generación que ha vivido permanentemente en la violencia, que ha vivido con los golpes de Estado, estos discursos. Yo recuerdo que el primer discurso que teniendo 5 años me hizo fue muy fuerte, fue cuando Perón, y lo vi por televisión, soy testigo de esa hora, cuando Perón habló del 5 por 1 y que iban a dar alambre de fardo para colgar a los opositores. Esto creo que quedó muy enraizado en la cultura nuestra. El otro día matan a un chico, Ariel Velázquez, un militante de la Unión Cívica Radical, y es de la Unión Cívica Radical porque lo mostró Ernesto Sanz con su ficha, y la presidenta sale diciendo, en lugar de conmoverse porque es un atentado, es un crimen político,
sale diciendo que tiene acá la ficha de afiliación del partido de Tupac, de Milagro Sala, Tupac Amaru. De la Soberanía Popular, sí, partido de Tupac Amaru. Es la agrupación Tupac Amaru. Y sale a decir, en lugar de compadecerse con esa familia que ha sufrido en el seno de la misma un homicidio, en lugar sale a acusar al radicalismo del aprovechamiento político. No, y lo grave es que si es cierta esa ficha de afiliación que mostró a ese partido, esa afiliación fue compulsiva, fue una afiliación que debió hacer contra su voluntad para poder ir a una de las escuelas de este estado paralelo, que es el de Tupac Amaru en Jujuy, porque sería la escuela más próxima a su domicilio, o una que hacía el secundario en 2 años, en fin, una que le daba ciertas facilidades y para poder ingresar a ella tenía que afiliarse formalmente, porque sabemos que, por lo que dijo su propia familia, su militancia era en la Unión Cívica Radical. Estaba repartiendo boletas de la Unión Cívica Radical. Después, como no trepidan en enlodar la memoria de la gente, como pasó con el fiscal Alberto Natalio Nisman, con este chico también quisieron decir que había sido un hecho de inseguridad. O sea, ya sé lo que pasa, Osvaldo, ya la capacidad de asombro ha quedado absolutamente superada. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente de la República, sale diciendo que Macri felicite a Mansur y Ernesto Sanz. Scioli está en una situación complicada, ¿no? Él tuvo un buen resultado, no tan bueno como el que él esperaba, pero es un buen resultado en las PASO. Ahora, desde el día siguiente empezó a dar una serie de pasos en falso. Primero, ese viaje insólito a Italia en medio de la enorme inundación de la provincia que gobierna. Luego, su regreso rápido cuando se da cuenta de la gaffe. Posteriormente, las explicaciones absolutamente poco convincentes y contradictorias sobre los motivos del viaje. Después, bueno, hechos que no son originados en él, pero respecto de los cuales él manifestó solidaridad con todas las barrabasadas del gobierno respecto a lo que decíamos recién de Velázquez o a las elecciones ahora en Tucumán. En fin, ¿cuál es el problema de Scioli? Él es candidato de un partido político cuyas autoridades no lo quieren. Han debido resignarse a que sea el candidato porque era el que mejor medía en las encuestas. Entonces, todos sus operadores venían diciendo estos meses que en cuanto él fuera candidato y sobre todo después de las PASO, se iba a despegar del gobierno. Hasta ahora eso no ha ocurrido, más bien ha profundizado y ha sobreactuado su militancia o su fervor falso kirchnerista. No sabemos cómo se va a comportar y menos sabríamos qué iría a hacer si, Dios no lo quiera, ganara las elecciones presidenciales. Sí, realmente es preocupante porque uno ve que, igual que la utilización esta desmadrada, 32 cadenas nacionales, el otro día, el sábado, en televisión se inaugura una muestra pictórica y aparece la presidenta de la cadena nacional el sábado a la tarde con todo el séquito que la acompaña de aplaudidores. Estaban los gobernadores de provincia y estaban también por las nuevas adquisiciones, Leandro Santoro y nota nueva, Leopoldo Moró. Bueno, son objetos que está bien en un museo que sean exhibidos. No era un museo de antiguallas, era un museo, no era un museo histórico de antigüedades, no, era un museo pictórico, pero viene bien. Son como trofeos de casa, claro, que se exhiben. Sí, realmente. Aunque Bellas Artes, en el caso particular de alguno de ellos, dista mucho de ser. No rimaría mucho con pero bueno. La verdad que esto a mí no me entraba en la cabeza el domingo a la noche cuando yo veía que se demoraban los resultados de las elecciones. Yo decía, está bien esas boletas que había 20.000 candidatos, es lógico que ocurra esto, pero después cuando uno se entera que en distintos lugares se habían quemado urnas, me parece que todavía el jefe de gabinete anda acusando que fueron los propios seguidores de Cano los que hicieron esto. Sí, y ayer dijo que no vio los incidentes en pues se Tucumán fue a dormir. Estaba durmiendo. Se ve que es un hombre muy recoleto. Sí. Se acuesta temprano, debe tomar un tecito con bizcocho. Lo que es grave es que uno, más allá de estas chanzas que pueda hacer para tomar como humorada algunas de estas actitudes, porque son personajes de sainete realmente, Osvaldo. Uno, más allá de esto, a veces dice la manera de concebir hoy el kirchnerismo, antes el menemismo, la política social, que no solamente
es un tema de corrupción, un tema de ineficiencia, sino una visión que tienen, porque el kirchnerismo, como antes el menemismo, su primo hermano, conciben a los pobres como sujetos pasivos de los planes de asistencia, los planes estatales, y no como sujetos activos como tendría que ser de su propio desarrollo, porque lo que decimos siempre, en el trabajo el hombre encuentra su dignidad individual, ese valor, dignidad, que es tan preciado y que este gobierno directamente está pisoteando a la gente con estas prácticas, porque es una ofensa realmente, no es solo a la República, sino a la gente que va a votar, porque se habla tanto de la democracia, de la legitimación democrática, y quien tiene que dar el ejemplo no lo hace. Vos mencionabas el caso de Fresco, de Barceló, de los años 30, algunos que nos miran tal vez ni sepan de quiénes son, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, un intendente de Avellaneda, y en esa época y había un pistolero que estaba con él que se llamaba Ruggerito. Ruggerito, que hasta ha aparecido en novelas y en películas. Sí, en películas. Hasta llegó a haber un legislador nacional, no recuerdo ahora si senador o diputado, que se jactaba de ser el diputado más fraudulento del país. Sí, pero por lo menos tenían la dignidad, entre comillas, de decirlo a cara descubierta. Sí, nosotros hacemos fraude. O el famoso caso de que iban a votar, esto me lo contaba mi padre, que lo vivió. Ibas a votar y como ya te tenían fichado que ibas a votar por oposición, te agarraban la libreta, te ponían en serio y se la devolvían. El tipo decía, no, pero vos ya votaste. Vos ya votaste. Ahora, o las urnas de la oposición, esto pasaba mucho en Rosario, me lo contaba el padre de un chico amigo también, estaba en un altillo. A vos querés la urna de cosas, está ahí arriba. Sin escalera, sin nada que la pudiera buscar. Pero por lo menos... Pero Ruggerito era Ruggerito. Ahora tenemos Ruggerito con el relato de los derechos humanos. Claro, exactamente. Entonces esto... Y el que, hablando de relato, y con esto... quizá concluimos el bloque de acuerdo a lo que nos digan el penado 14, detrás de cámaras, Kicillof, de un extenso reportaje inusual en La Nación el otro día, y entre otros desatinos, le preguntaron por qué no había billetes de mayor denominación que de 100 pesos. La respuesta fue que en los Estados Unidos el de mayor denominación es de $100. Es decir, que para Kicillof 100 pesos es lo mismo que $100. Con esa creencia no es raro que la economía argentina esté como está. Bueno, ¿vamos a la pausa? No. Ay, qué lástima. Sí, pero no puede... Y Matías, ¿no? Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En este segundo bloque tenemos dos invitados, el doctor Gustavo Pose. Gustavo, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. Gracias por venir. Candidato a intendente de San Isidro, un pueblo que conoces poquito nomás, ¿no? Bien, me gusta, es nuestro lugar y además entiendo de que lo que se hace en la escala de San Isidro se puede trasladar a la escala grande de otros lugares, así como se puede llevarlo de muy buenos lugares a San Isidro. Y nuestro invitado, Matías Enríquez, que nos va a hacer un breve comentario al terminar el programa sobre el tema del fútbol,
cómo está la situación en la Asociación de Fútbol Argentina. Sí, sí, justo lo escuchaba recién Osvaldo de todo el caos que es un poco lo que pasó ayer en Tucumán. En la AFA está un poco más tranquilo, pero todavía falta. Vamos a ver qué va a pasar con esta nueva postulación y candidatura de Marcelo Tinelli. Gustavo, ¿cómo ves vos las elecciones en la provincia de Buenos Aires? No ya en el distrito tuyo, porque ya uno hasta descuenta. No, hay que ganarla. Igual hay que contar los votos. Hay que ganarla, Hicimos una gran elección, sacamos el lugar donde más votos sacamos con Macri, con Sanz, con Carrió, es en San Isidro. Y a su vez, bueno, hice una elección grande, buena respecto de la PASO de San Isidro. Pero en el caso de la provincia por razón de asistencia, de que asiste mucho además el votante, 0,42 voto nacional cada voto de la provincia, o sea, casi medio voto nacional. Y la verdad es que hicimos una gran elección con María Eugenia Vidal. Macri se posiciona bien en la provincia de Buenos Aires a partir de ahora, es decir, tenemos un piso desde el cual ahora vamos en una búsqueda, que es que ese 0,42 voto, ese medio voto en la provincia nos dé la posibilidad de, creciendo en el Gran Buenos Aires, creciendo en lugares extremos de la zona sur y de la zona oeste del Gran Buenos Aires, y en los cascos urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, trabajar ¿para qué? Para que en la elección que viene no solo tengamos nuevos intendentes, podamos pelear la gobernación con María Eugenia, sino que además podamos conseguir para los argentinos lo que nunca se consigue, que es que haya balotaje. Nosotros humildemente lo que queremos es que nuestro candidato sea uno de los dos que esté en el balotaje. ¿Para qué? Para que pueda haber otro debate presidencial, para que se pueda decir qué es lo que se va a hacer desde el gobierno, para que la ciudadanía tenga también la oportunidad de votar de manera más libre, diciendo, bueno, la verdad me gustaría que este uno de los dos sea el presidente después del balotaje. En el caso concreto, la verdad que ha tenido una excelente performance María Eugenia Vidal, sí, inesperada para muchos. Yo sostenía que iba a andar en unos guarismos 25%, nunca pensé que iba a llegar a trepar a más de 30 casi, ¿no? Hizo algo muy bueno, que es que contuvo el voto de todos los candidatos presidenciales que llevábamos nosotros en Cambiemos, lo cual augura que vamos, y ese era el debut, augura que vamos a hacer una mejor elección. ¿Cómo ves la situación, aunque no te afecte directamente, porque San Isidro afortunadamente no tiene zonas que se inunden hoy, porque ustedes ahí también tuvieron que hacer obra con Melchor, con tu hijo, ¿no? Claro, desde antes que naciera yo, mi padre había sido intendente. Y había sido intendente en el 58 con Frondizi. Claro, sí. Yo nací después. Y él se dedicó siempre a un plan maestro de circuitos transversales, lo que hoy sería los que desembocan en Salguero, acá en la ciudad de Buenos Aires, con las tuneleras chinas, qué sé yo. Bueno, en aquella época no estaban las tuneleras. Nosotros proponemos que todas las tuneleras que hay en el país no mueran. Ustedes a veces saben que por falta de inversión de obra, una tunelera muere en un lugar. Morir, ¿qué quiere decir? Que ya no puede ser trasladada, que es más costoso trasladarla que hacerla trabajar. Entonces, el país donde hay una tunelera, una provincia, un municipio, la ciudad, la nación, alguien la tiene que tomar para que siga trabajando y que siempre esté en estado para poder colaborar con el resto de los argentinos. En el caso de lo de San Isidro, bueno, ustedes ahí ven estaciones de bombeo, hay dos polders, un polder es sobre el estuario del Río de la Plata, otro polder es sobre el río Reconquista para cuidar una zona populosa, la más populosa que es la de Bulón, es decir, San Isidro de la Panamericana hacia el oeste, hacia San Martín. Y esos polders, 200 bombas para deprimir la napa subió en todo Buenos Aires, eso en un conjunto con 172 kilómetros de obra de aliviadores y de líneas pluviales. Eso quiere decir que dos frentes, Río de la Plata, Río Reconquista, el Río Reconquista viene con otro tipo de agua, que es lo que ocurrió en este momento, que es agua que viene del interior de la provincia de Buenos Aires, básicamente del oeste, y poder atender la cuestión de la modificación del régimen de lluvias. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en San Isidro se vio que aun cuando se modificó el régimen de lluvias, recordemos el 2 de abril del año 2013, el 6 de diciembre del año 2012, y fíjense hoy, estos dos lugares ambos no son inundables. Quiere decir que se puede dedicarse a la obra, que la obra básica, la obra que no se ve. A ver, la obra de Salguero, la obra que desemboca en Salguero en el Río de la Plata, en un tiempo no se va a ver, son derechos adquiridos del vecino. Y la obra que nosotros hacemos es una obra que ya deja de verse, son derechos adquiridos de los vecinos. Pero se ve fuerte el contraste entre los lugares donde hay obra y donde no hay obra, sobre todo con el cambio de régimen de lluvia. Vamos a los Enríquez. Vamos a los Enríquez. Esto es como los Viñaji, los Pérez San Martín, Osvaldito, preparate en cualquier momento. Matías, venís al programa. ¿Qué pasa en la AFA? ¿Vos por qué hablas de las PASO de Tinelli? Bien, bueno, esto que decía un poco recién el doctor Pose, de cambiar en la provincia de Buenos Aires, en la AFA se respira un poco también ese clima de cambio, es decir, estos 35 años de grondonismo que los continuó Luis Segura como presidente,
hay deseos por lo pronto de los dirigentes de cambiar un poco esa tendencia, digo, de ese sistema, esa forma de gobernar la AFA bastante autoritaria, por así decirlo. Bueno, hay deseos de cambiarlo y por lo pronto, o eso es lo que se presume por las palabras que dice Marcelo Tinelli, ha logrado superar estas pasos, dado que estamos en año electoral, que es superar, lograr atravesar este umbral, esta barrera que le quisieron poner con el artículo 50 del Estatuto de AFA, el cual dice que los dirigentes, o sea, para ser presidente de AFA uno tiene que superar 4 años 4 años como mínimo de dirigente de su club. Tinelli es vicepresidente de San Lorenzo desde septiembre de 2012, sí, exactamente, y claramente son 3 años, pero él también acredita otro año trabajando como un asesor externo, por así decirlo. Lo que pasó básicamente fue que los dirigentes se juntaron, Tinelli ya había hecho sus propuestas a los dirigentes de la... Sí, cosa que no ocurrió normalmente, ¿no? Es la primera vez que hacen propuestas... Claro, propuestas que por lo pronto en la teoría son bastante atractivas, habría que ver cuando llegue a la práctica en caso de que Marcelo Hugo Tinelli sea el presidente de la AFA. ¿Vos crees que va a ser? Bueno, eso habría que verlo, no sé, la verdad, por lo menos ya el hecho que haya un deseo de cambio de los dirigentes, para mí es una noticia que deberíamos celebrar. Sí creo que las propuestas que tiene, habría que ver, por ahí hasta peco de ingenuo, pero creo que son propuestas que yo considero que el fútbol necesita. Acá somos todos muy futboleros, sabemos que garantizar la seguridad de los estadios me parece que es una propuesta que hay que hacerlo. Y que excede a la AFA. Y que excede a la AFA, exactamente. Sí, sí. Política. Esas son cuestiones políticas, no me quiero meter en ese asunto, pero sí... Sí, sí, te vamos a meter igual. Bueno, está bien. Yo creo que... El tema fútbol para todos, por ejemplo. Lo que sí sorprendió fue que previo a la reunión del 19 de agosto pasado, los dirigentes no tenían... o sea, había dirigentes que se oponían y dirigentes que estaban a favor de la candidatura de Tinelli. Finalmente lo que se resolvió fue nombrarlo vicepresidente tercero, que es un cargo en cierto modo extraño, ¿no? Por así decirlo, digo, es un cargo... Inventado, por así decirlo. Sí. Y lo que sí creo es que... estaría bueno que todas las propuestas como eso, como también el control sobre el manejo de los presupuestos, donde hay una gran injerencia, un 75% del fútbol para todos, se pueda... se pueda complementar con eso. Gustavo, en el breve tiempo que nos queda, ¿qué falta hoy en San Isidro? ¿Qué es lo que primero vas a hacer, si Dios quiere, cuando seas reelecto? Estos distritos lo que tienen de bueno es que son viables, que se puede seguir avanzando. La clave es la cuestión de la seguridad. Hicimos todo lo que tenía que ver debajo del suelo y seguimos con la obra. El 100% del agua corriente, el 98% de las cloacas, los polders, las estaciones de bombeo, deprimir Napa, prácticamente lo que nunca hizo nadie en el Gran Buenos Aires. Pero eso quiere decir que el distrito aflora. Eso tiene que ir acompañado de seguridad, mayor economía, amigabilidad hacia afuera, sentido de pertenencia hacia adentro. La clave, la llave, la educación. Muchísimas gracias, Gustavo, y suerte, que hace tantos años que nos conocemos. Una alegría estar acá. Una alegría para nosotros también, y una alegría que estemos en el mismo, hayamos participado en un mismo espacio electoral y que, si Dios quiere, podamos ver aires de cambio. Exactamente. Luchamos por eso. Gracias, Gustavo. Gracias, Matías, y ya te contratamos para un micro toda la semana. La semana que viene te damos el tema fútbol para todos, si es viable o no, como se está realizando hoy. Y nosotros nos vemos al próximo martes con la serie desesperada de nuestro productor, si Dios quiere. Chao.